El cáncer es una enfermedad aterradora, pero para hacer todo aún peor, alrededor de este padecimiento rondan ideas que terminan desinformando cuando no se cuenta con el contexto completo. En algunos casos, quienes desinforman lo hacen con el objetivo de vender cosas a la gente. En otros casos, se trata de personas bien intencionadas, pero con cierta confusión en los conceptos. Aclaremos algunos de estos datos. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. 1. Una dieta alcalina evita el cáncer. La idea detrás de esto es que las células cancerosas, como mecanismo para acelerar su reproducción, cambian su metabolismo por uno que provoca que el ambiente alrededor de ellas se vuelva ligeramente ácido. Esto que acabo de decir tiene respaldo de evidencia científica y se llama efecto Warburg. Sin embargo, la idea de la dieta o el agua alcalinas, aunque parten de esta noción que te acabo de decir, argumentan una falacia sin sustento, que lo que ingerimos o bebemos modifica el nivel de acidez de todo nuestro cuerpo y por lo tanto son una estrategia para combatir el cáncer. Es importante aclarar que, para empezar, distintas partes de nuestro cuerpo tienen diferente nivel de acidez, que por cierto se mide con una escala llamada pH. El estómago, por ejemplo, contiene ácido clorhídrico, lo que lo hace extremadamente ácido, con niveles de pH entre 1.5 y 2.0. Esta acidez es necesaria para descomponer los alimentos. En contraste, la sangre humana es siempre ligeramente alcalina, con un pH de entre 7.35 y 7.45. De hecho, si el nivel de acidez de la sangre se sale mucho de este rango, esto es peligroso y podría llegar a ser mortal. ¿Cómo le hace el cuerpo para mantener el nivel de acidez justo que necesita en la sangre? Una de las vías son los riñones, hacia donde se dirigen las sustancias ácidas para que sean excretadas por la orina. De manera que, siendo estrictos, tu comida sí puede modificar el pH de algo, el de tu orina. Por ejemplo, los alimentos cárnicos y ricos en proteínas contienen aminoácidos que incluyen azufre. Esto puede provocar que al metabolizarse el alimento se genere ácido sulfúrico, que, como su nombre sugiere, es ácido. Esto hace que tu orina sea temporalmente un poco ácida. No solo la comida puede modificar el pH de tu orina, también los medicamentos. Pero insisto, el objetivo del cuerpo es que, independientemente de qué comas o bebas, el pH de la sangre se mantenga estable. El otro lugar donde recibimos ayuda para mantener esta estabilidad del pH en la sangre son los pulmones, que ayudan a liberar compuestos volátiles como el CO2. De manera que quien te vende agua alcalina no puede realmente venderte una manera de evitar el cáncer, porque una cosa no tiene ninguna relación con la otra. Ahora, entre las ideas útiles y rescatables que sugieren aquellos que promueven la dieta alcalina están el evitar alimentos altamente procesados y preferir alimentos integrales. Estas ideas sí tienen amplia evidencia científica de ser en general útiles para la salud, como incluso yo misma he mencionado en distintos videos. Este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. Distintos montos de donación te permiten acceder a diferentes ventajas, desde emoticones en los comentarios, videos exclusivos un poco más personales y de opinión, o hasta cupones de descuento para mis cursos. Si prefieres apoyar en una única ocasión, en lugar de donar mensualmente, puedes utilizar este otro enlace. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. 2. Si eliminas el azúcar de tu dieta, las células de cáncer mueren de hambre. Decía antes que el metabolismo de las células cancerosas promueve que al exterior de ellas el ambiente sea un poco más ácido. La razón es que este mecanismo que utilizan las células cancerosas les permite consumir glucosa rápidamente y como subproducto se obtiene un ácido. Pero igual que sucede cuando la glucosa es escasa en nuestro cuerpo en general, hay evidencia como esta
esta que sugiere que las células cancerosas pueden cambiar su mecanismo metabólico para aprovechar también ácidos grasos, aminoácidos u otras sustancias. Y aunque de hecho sí hay estudios que han sugerido que ciertos tipos de cáncer como el glioblastoma son particularmente dependientes de glucosa, experimentalmente me parece que no existe evidencia contundente de que cambiar, por ejemplo, a una dieta keto por sí mismo evite el crecimiento de estos tumores. Por el contrario, hay estudios como este que han encontrado que solo cambiar a una dieta keto no basta. Dicho lo anterior, siempre es posible que aparezca nueva evidencia y en cualquier caso, si a una persona su médico le recomienda cierto tipo de dieta, eso es algo muy personal entre ese médico y su paciente. Además, preferir una dieta balanceada que no nos acerque a padecimientos como la diabetes tipo 2, que puede significar controlar tu ingesta de azúcar, en general es una buena idea. 3. Comer alimentos calentados en el microondas causa cáncer. La idea detrás, en este caso, es que las microondas son un tipo de radiación y si calientas tu comida con radiación, entonces ha de quedar radioactiva y eso hace daño. Pero aquí lo que ocurre es una confusión de términos. Cuando hablamos, por ejemplo, de radiación ultravioleta, no estamos hablando de la misma radiación de Chernobyl o de peces con 3 ojos. Tanto la luz ultravioleta como las microondas forman parte del espectro electromagnético. En un extremo, donde de hecho tenemos el menor nivel de energía, están las ondas de radio. Y literalmente me estoy refiriendo a estas ondas que nos han permitido históricamente disfrutar de la radio. Luego siguen las microondas y la luz infrarroja. Estas dos sirven para calentar y no tienen la energía suficiente como para dañar el ADN de las células. Si seguimos viendo el espectro hacia el lado donde aumenta la energía, nos encontramos con todos los colores de la luz visible. Enseguida está la luz ultravioleta, que sí, esta ya es capaz de dañar tejidos, razón por la cual utilizamos protector solar. Si seguimos moviéndonos en dirección hacia el mayor nivel de energía del espectro electromagnético, llegamos a los rayos X, que nos permiten sacar radiografías, y finalmente los rayos gamma, los más peligrosos de todos. Siendo estrictos, las microondas tienen menor energía, son menos intensas y nocivas que una luz color rojo cualquiera, y en general creo que la gente no le tiene miedo a una lucecita roja porque le pueda causar cáncer, porque esta tampoco se asocia con un daño al ADN de las células. Lo que sí puede ser nocivo aquí, en realidad no tiene nada que ver con el microondas en sí, cuyo funcionamiento, por cierto, explico en este otro video. Lo que puede ser nocivo de calentar alimentos en el microondas son las sustancias del empaque que utilizamos. Hay recipientes que contienen compuestos que pueden migrar a la comida cuando se calientan, como BPAs, ftalatos o microplásticos. Este problema, que insisto, no es culpa del microondas, se resuelve utilizando envases adecuados, como pueden ser de vidrio, cerámica o aquellos etiquetados como seguros para microondas. No calientes tus alimentos nunca en recipientes de un solo uso como los de yogur o crema. No fueron diseñados para esto. 4. La comida orgánica reduce el riesgo de cáncer. El origen de esta idea es que los pesticidas sintéticos que se utilizan en frutos y verduras aumentan el riesgo de cáncer. Y si los sustituyes por pesticidas de origen natural, entonces esto tendría que reducir la incidencia de cáncer. Pero en el mundo real no basta con que una idea suene lógica. Debe evaluarse y hasta donde puedo ver, la evidencia está bastante mezclada. Grandes análisis sistemáticos como este no identifican una relación clara entre la ingesta de alimentos orgánicos y un menor nivel de incidencia de cáncer. Lo que sí existe, sin embargo, es evidencia de que una mayor ingesta de fruta y vegetales, independientemente de si son orgánicos o no, pueden reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el de mama, el gástrico, el de pulmón, el de faringe, laringe u oral. Cabe aclarar que no todo lo que sea de origen natural es inofensivo. Por ejemplo, en este otro video sobre el Parkinson, yo te platicaba de cierto pesticida de origen natural que está asociado con la aparición de este padecimiento. Finalmente, 5. Ningún alimento es mágico.
Aunque sí dije en el punto previo que el consumo de frutos y vegetales se ha encontrado en algunos estudios como un factor reductor de riesgo de cáncer. E igualmente en diversos videos he platicado sobre algunos compuestos que encontramos, por ejemplo, en los berries o en el brócoli, que se asocian con menor riesgo de cáncer. Nuestra vida es un conjunto de exposiciones a muy diversos factores y circunstancias, desde algunos virus que modifican nuestra expresión genética y aumentan el riesgo de sufrir cáncer como el SARS-CoV-2, a exposición a compuestos nocivos diversos en el aire que respiramos, solo por mencionar un par de cosas. De modo que poner toda nuestra fe en un solo alimento probablemente sea poco realista. Pero si tu interés es observar más detalles de tu vida diaria para reducir el riesgo de cáncer, hay varias cosas que puedes hacer y platico algunas de ellas en este otro video. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. También te invito a ver este video en el que analizamos 5 alimentos que asumimos saludables que quizás no lo son. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.